La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta mañana hermosa de domingo, ¿verdad? Y ya de primavera todavía. Estamos muy contentos de que el Señor nos haya traído a su casa para alabar y glorificar su nombre. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza a Él con palabra de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos porque eres tan grande y misericordioso y nos permite, Señor, reunirnos en este edificio para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú apresures los pasos de aquellos que nos han de acompañar el día de hoy y también de aquellos, Padre, que bendigas a aquellos que nos han de acompañar a través de las redes electrónicas. Te amamos, Señor, agrádate de nuestros cantos que son para honra y gloria tuya, te queremos alabar con ellos. Y también te suplicamos, Padre, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender tu palabra claramente. Gracias te doy en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Lo repetimos todos en voz alta, dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amado, alabado sea nuestro Padre Celestial. Ahora sí, hermanos, puestos de pie, vamos a repetir el versículo del mes. Es dos nuevos versículos. Se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Usted lo tiene en su pantalla y lo vamos a leer en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muy hermosos versículos, hermanos. Intencionalmente escogí estos dos versículos porque es necesario que usted repase este tipo de versículos porque son enseñanza doctrinal. Cuando usted tiene alguna plática con alguien más y le dice, el Señor Jesucristo no está en el Antiguo Testamento, usted le dice, claro que sí, el Nuevo Testamento nos dice que Él está desde el principio y por Él fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sí está en el Antiguo Testamento. Y es este tipo de versículos, cuando usted tiene alguna conversación con alguien más, le vienen a la mente si usted los conoce, y por eso es que es necesario que usted los practique. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 35, versículos 22 y 26. Salmo 35, versículos 22 al 26. Todos juntos, hermanos, dice así la palabra del Señor. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado.
Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Es hermoso la forma en que este salmista habla y le dice, Señor, está orando al Señor y le pide protección contra aquellos que se burlan de él, aquellos que lo quieren devorar. Y le dice, Señor, tú protégeme. Hermosa, hermosa lectura. Y usted la puede utilizar cuando usted se sienta un poco deprimido. Vaya y busque ahí, recuerde que la palabra dice que Él nos ha de proteger. Muy hermoso canto, hermanos. Pueden tomar asiento. Y bueno, los niños, bueno, ahora no hay niños, hermana Sofi, le tocó quedarse aquí con nosotros. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Y bueno, en lo que usted busca la cita bíblica, le hago saber que los hermanos Melesio no pudieron estar con nosotros el día de hoy porque el pequeñito Damián está todavía muy delicado de su ojito. Y por eso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y vamos a estar desde los versículos del 1 al 35. Por eso los hermanos Melesio no pudieron estar con nosotros el día de hoy. Nos dijeron que iban a tratar de verlo en línea, ya que el pequeño Damián se siente muy enfermito el día de hoy. El título que le he dado a esta predicación, si usted nos está sintonizando por primera vez, por curiosidad o por lo que sea, usted está viendo el servicio de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, ubicado en la ciudad de Aurora, en el 1205 de la 7th Avenue, y mi nombre es Edgar Velasco, yo soy el pastor de la congregación. Sea usted bienvenido. Si usted nos está viendo por primera vez, si usted no es cristiano, usted no conoce la palabra del Señor, le voy a decir que no es casualidad el que usted esté viendo este mensaje el día de hoy. El Señor ha enviado al Espíritu Santo a ponerle en usted la curiosidad de ver este mensaje porque Él tiene un mensaje para usted. Así es que le animo a que se quede hasta el final para que usted pueda entender qué es lo que el Señor le quiere decir el día de hoy. Dice la palabra en Hechos, capítulo 15, versículo del 1 al 35, es donde nos encontramos el día de hoy. El título que le he dado a esta predicación es Desacuerdo por judíos cristianos y gentiles cristianos. Voy a leer ahora los primeros dos versículos de Hechos, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Oremos. Señor, gracias Padre Celestial por enseñarnos en tu palabra que también aún entre los hermanos hay ciertos problemas y queremos entender, Señor, de qué manera fueron resueltos y queremos entender también, Señor, cuál es la situación por la que en algunas ocasiones tenemos que pasar. Pero sobre todo, Señor, queremos ser dóciles a ti. Queremos que seas tú quien nos guíe y que este tipo de diferencias no nos lleven a divisiones, sino al contrario, nos lleven, Padre, a soluciones para honra y gloria tuya. Señor, te suplico que tú abras el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una enseñanza que aprender el día de hoy. Y te pido, Padre, que a mí me utilices solamente como una herramienta en tus manos, que sea tu Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Hazme dócil a su guía, Señor, pero que sea Él quien obre en los corazones de cada uno de nosotros. Te amo, Señor, y pido estas cosas en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, como usted puede ver, aquí estamos hablando precisamente el apóstol Pablo, ¿verdad? Tiene un problema. Él está acompañado inicialmente de Bernabé y nos dice que él y Bernabé estaban predicando la palabra a otros hermanos, pero sin embargo había alguien que les enseñaba que deberían de circuncidarse. Actualmente, hermanos, si ustedes quisieran hablar
acerca de esto. A este término se le conoce judaizar. Si alguien le dice, es que tú no estás guardando el sábado porque la Biblia en la ley dice que tienes que guardar el sábado, a esto se le llama judaizar. Si alguien le dice, tu hijo acaba de nacer, lo tienes que circuncidar porque la ley dice esto, a eso se le llama judaizar. Si alguien le dice, la Biblia dice que usted no debe de comer puerco, usted lo que lo quieren hacer es que lo están queriendo hacer que usted judaice. Este término quiere decir que usted se va a convertir a la religión, por así decirlo, de los judíos. Por eso se le llama judaizar. Ahora, quiero que usted entienda que la gran mayoría de las cosas que le mencioné en el Nuevo Testamento ya están abolidas, ya no se usan. Por ejemplo, este problema de la circuncisión. La circuncisión, usted tiene que entender primeramente que la circuncisión primeramente fue dada como un pacto. Fue un pacto entre Dios y los hombres. Y esa circuncisión fue dada inicialmente como un pacto, pero también llevaba otro propósito. Y esto es interesante que usted lo sepa. El otro propósito era de sanidad, porque el varón que no está circuncidado, el prepucio hace que guarde vestigios de orina, polvo y todo esto, y le produce infecciones en las vías urinarias o en la piel. Y esto también se evita con la circuncisión. Actualmente, como yo les decía a través de estos pasajes, ya no necesitamos hacernos la circuncisión, y ahorita vamos a continuar con eso. Ahora solamente los médicos, cuando su hijo nace, o si usted ya es un adulto y usted está teniendo muchos problemas, su médico le puede recomendar que usted se haga la circuncisión. No es recomendable que se haga en adultos o en personas de más de 12, 15 años, porque es muy doloroso. Es muy dolorosa. Lo que es recomendable es que sean cuando son bebés, cuando todavía no empiezan a caminar, que todavía tienen muchos cuidados en casa, y es menos doloroso y menos traumático para las personas. Así es que ahora ya entendió qué es la circuncisión. La circuncisión fue ordenada entonces como un pacto en la ley, y ahora que ya el Señor Jesucristo vino, que ya abolió la ley para la salvación, recuerde que esto es abolir la ley para la salvación. Ahora entonces los apóstoles, que ahora ya son apóstoles, ya no son más discípulos, ahora son apóstoles. Ahora ellos están predicando la palabra, pero se encuentran con esta discrepancia. Y el problema es que por muchos cientos de años se enseñó, como era la ley, porque todavía no venía el Señor Jesucristo, que se tenían que circuncidar. ¿Entiende? Y ahora que ya vino el Señor Jesucristo, muchos de estos judíos se convirtieron al cristianismo, sí creyeron y dijeron, pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo desciende de la línea de los judíos, por lo tanto, creemos que tenemos que seguir guardando lo que la ley enseñaba. Y el apóstol Pablo dice, no, esto no es esta situación. La situación es que ahora ya no es necesario. Y entonces, escuche bien cómo lo describe la palabra. Dice que si nos hace, voy a volver a leer versículo 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora usted entiende cuál es el problema. El problema es como hay muchas personas hoy en día que le enseñan a otras personas que si usted no se bautiza, usted no es salvo. La Biblia no enseña eso, ¿verdad? Tampoco la Biblia enseña que si se circuncida o no, no es salvo. No enseñaba eso. Entonces Pablo se acerca a ellos y les dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Hermanos, esto fue una discusión en grande, es lo que la palabra nos está diciendo. Ellos tuvieron una discusión bastante fuerte con ellos, porque Pablo y Bernabé entendían claramente que la salvación solamente viene a través de ¿quién?
del Señor Jesucristo. Dice, y no hay otra manera, solamente a través de el Señor Jesucristo. Entonces ellos tuvieron este conflicto. Pero como era el inicio y se estaba estableciendo la iglesia, entonces ellos decidieron, bueno, no podemos llegar a un acuerdo, porque ellos dicen que sí y nosotros decimos que no. Aquí también usted también tiene que tomar en cuenta una cosa. El apóstol Pablo vino a ser apóstol hasta después de la muerte del Señor Jesucristo. Quiere decir que él no caminó con los 12 discípulos, sino que él vino a ser seleccionado como apóstol por Jesucristo mismo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Esto es interesante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque entonces las personas, cuando empezaron a conocer al apóstol Pablo, no lo veían con la misma autoridad que veían a los otros 12. Porque decían, no, ¿quién es él? Entonces dice el apóstol Pablo, ok, ya les expliqué, ustedes no quieren entender, entonces tenemos que aclarar este asunto porque las bases tienen que ser sentadas bien. Si estoy enseñando mal, entonces que alguien me lo aclare. Si ellos están enseñando mal, alguien se los tiene que decir. ¿Quiénes son las personas apropiadas para poder aclarar esta situación? Aquellos que sí caminaron con el Señor Jesucristo. Y entonces él es que dice, ¿verdad? Versículo 2 continúa, perdón. Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Qué interesante, fíjese bien, dice, vamos a ir a Pablo y Bernabé, vamos a subir, pero también algunos de ellos, porque tenemos que estar seguros que lo que se va a aclarar, lo que se va a decir, los discípulos, los que eran discípulos ahora los apóstoles, y los ancianos lo tienen que escuchar y ellos tienen que dar una decisión. Ahora, quiero que usted ponga atención, ya le expliqué que los discípulos, los apóstoles, son aquellos 12 o 11 que caminaron con el Señor Jesucristo, pero también nos habla de unos ancianos. Quiere decir que había personas dentro de la iglesia que ya se habían convertido al Señor, y el término anciano, hermanos, no necesariamente se refiere completamente a edad. Se refiere a alguien que está bien situado en la palabra del Señor, que es estudioso, que con su Biblia demuestra, que con su vida, demuestra que vive la palabra del Señor. Son personas que cuando usted le pregunta, hermano, tengo un problema en mi matrimonio porque mi esposo o mi esposa, vamos a suponer el esposo, que es lo más común en la cultura hispana, me pega, vamos a suponer que ya es horrible, ¿verdad? Y entonces el anciano, en lugar de dejar llevar sus instintos humanos y decirle, pues déjalo al desgraciado, ¿verdad? No, el anciano siempre dice, bueno, la Biblia dice, ¿y qué es lo que hace el anciano? Siempre ve la problemática y da el consejo a través de la Biblia. Y la Biblia, hermanos, acerca de este problema del matrimonio es bien clara. La única forma que el Señor Jesucristo permite de divorcio es divorcio, no separación, le estoy hablando divorcio. De divorcio es por la infidelidad de cualquiera de uno de ellos. Ahora, infidelidad cubre varios aspectos. Por mucho tiempo se creyó que infidelidad se refería solamente a que uno de los dos cónyuges se metiera con otra persona. Actualmente el estudio de la palabra lleva también a la pornografía. Si alguno de los cónyuges es adicto a la pornografía y por eso falta a sus deberes matrimoniales, entonces el cónyuge que se está viendo afectado puede solicitar también el divorcio. Bueno, eso es con respecto al divorcio, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos que los ancianos son aquellas personas que siempre dan su punto de vista de acuerdo a la palabra y con su vida demuestra que están viviendo la palabra del Señor. Entonces ahora tenemos que a los que fueron a ver Pablo y Bernabé fueron a los apóstoles y a los ancianos.
Son personas que están completamente inmersas en la palabra y que nos van a dar su punto de vista, nos van a dar la decisión porque ellos son los que caminaron con el Señor Jesucristo. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora, fíjese bien, qué curioso, ¿verdad? Cuando usted está enfrascado en una situación como la que estaba enfrascada Pablo y Bernabé y estos, probablemente su mente está muy concentrada en el asunto, ¿verdad? En cómo vamos a decirle a los ancianos, cómo vamos a hacer que nuestro punto gane. Sin embargo, ellos empiezan a caminar. Dice, vamos a ir a verlos. Pero en su camino se encuentran a otros. ¿Y qué es lo que hacen? Les predican la palabra, ¿verdad? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fíjese, esto quiere decir que Pablo se detenía, y más adelante la escritura no lo aclara en otras epístolas, se detenía en las sinagogas de los judíos. Y a los judíos les platicaban que ahora ellos les estaban predicando a los gentiles. Esto es un gran asunto, hermanos, porque los judíos por mucho tiempo creyeron que los gentiles no tenían cavidad en el reino de Dios. No había opción. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a cambiar esto completamente. Cuando habló con la mujer samaritana, cuando le perdonó los pecados, vino a cambiar completamente esto. Por eso ahora el apóstol Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles. Muchas personas nos metemos en problemas tratando de entender, o nos confundimos, más bien voy a usar esa palabra, nos confundimos en tratar de entender por qué se dice gentiles y por qué se dice judíos. Bueno, los judíos son todos aquellos que de alguna manera descienden de las 12 tribus de Israel. Para estos años usted ya ha de entender que son millones y millones y millones de personas, ¿verdad? Ellos son los judíos. Hay judíos cristianos y judíos no cristianos. Hay judíos que aceptaron que el Señor Jesucristo es el Mesías, y hay judíos que no lo aceptan. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, la palabra gentil en sus raíces quiere decir no judío. Eso es lo que quiere decir gentil. Quiere decir no judío. Entonces, ¿quiénes son gentiles? Todos aquellos que no somos judíos. Somos usted y yo. Si es que en su línea de sangre no hay judíos, usted es un gentil como lo soy yo. Entonces, como le decía, por mucho tiempo se creía que los gentiles no tenían lugar en el reino de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a cambiar esto. Y cuando toma al apóstol Pablo y lo manda a predicar a los gentiles, y el apóstol Pablo ahora va a aclarar este asunto, se detiene en las sinagogas y les habla a los judíos que ahí se congregan y les platica cómo los gentiles se están convirtiendo a Cristo. Esto es una gran cosa, hermanos, porque nosotros lo leemos como si nada, pero usted, ya teniendo el aspecto histórico que le acabo de dar, usted entenderá que probablemente ahí había muchos que no les agradaba escuchar. Sin embargo, lo que la palabra nos dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vea usted las palabras, Causaba gran gozo a todos, ¿quiénes? Los que los escuchaban. No. Los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? A nosotros en algunas ocasiones, algunos amigos o compañeros de trabajo se burlan de nosotros cuando nos dicen, tú eres de los hermanos. Tú eres de los, ya te vas a convertir en hermano. Hermano, no se sienta ofendido. Al contrario, siéntase orgulloso. Hermano quiere decir que ahora usted es hermano en la familia de Cristo, recuerde. Ahora, usted que desde que aceptó al Señor Jesucristo como Salvador, usted vino a ser parte de la familia de Cristo, y ahora somos hermanos por la sangre de Cristo.
Los judíos se llaman hermanos porque descienden de la misma línea sanguínea, ¿verdad? De Jacob. Así es que nosotros somos hermanos por fe, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos. Es que usted no se sienta ofendido cuando alguien le diga a usted, ya eres de los hermanos. Al contrario, sí, ahora soy de la familia de Cristo y soy hermano de toda la familia de Cristo. No me da ninguna pena, al contrario, me da mucho orgullo. Entonces, ¿quiénes eran los que se ponían contentos? Los hermanos. ¿Quiénes son ellos? Los que ya habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Y cuando el Señor Jesucristo obra en tu vida, ¿qué es lo que sucede? Un gran cambio. Y ya no sentían ese odio, esa repulsión contra los gentiles. Al contrario, ahora el Espíritu Santo había obrado en ellos y hay el cambio de amor por los gentiles. Gracias, Señor, por haber alcanzado a ellos y darles la salvación también. ¿Se da cuenta que no es tan ligero lo que el apóstol Pablo nos transmite? Es algo que para los judíos es tremendo. Dice, y ellos estaban muy gozosos, ¿verdad? Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Ahora sí, ya llegaron a Jerusalén, ya llegaron a ver su asunto y los reciben. Y los ancianos. Y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora, lo primero que ellos les platican, ¿qué es? El Señor me llamó y el Señor me está utilizando para predicar la palabra y muchas personas se están convirtiendo cuando yo les predico del Señor. Por eso es lo que dice, lo primero que hicieron, les dieron las noticias, ¿verdad?, de todo lo que el Señor había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora ahí están nuevamente, ya están presentes con los ancianos y con los apóstoles y dicen, este es el asunto que venimos a tratar. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora se da cuenta, el apóstol Pedro dice, también yo predico la palabra y el Señor me ha llamado a predicarle a los gentiles. Ahora, vea usted, entonces dice el apóstol Pedro, dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Yo quiero que usted ponga atención, lo que el apóstol Pedro está diciéndoles es el proceso de la salvación. El proceso de la salvación es que usted escucha la palabra, usted escucha el evangelio, se arrepiente y cuando usted se arrepiente y pide perdón por sus pecados, ¿qué sucede? Usted viene a ser salvo. Y en el momento en que usted viene a ser salvo, a usted se le es entregado el Espíritu Santo. En otra lectura nosotros leemos que dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces ahora el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Esto es muy importante, hermanos, muy interesante. ¿Por qué? Algunos cristianos todavía que están desarrollándose en el cristianismo, piensan que si alguien les puede hacer una brujería, una hechicería, o que si un demonio los puede poseer, hermanos, en el momento en que usted viene a ser de Cristo, usted ya ningún demonio puede poseerlo. Porque ahora mora en usted el Espíritu Santo. Y eso es un gran gozo que usted debe de tener, una gran paz. Cuando alguien venga y le diga, estás enfermo porque te están haciendo una brujería. No, a mí no me hables de eso. Porque ahora yo soy de Cristo.
Eso no me puede suceder a mí porque yo soy de Cristo, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pedro continúa y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Y esta es la otra parte de la salvación. Cuando usted viene a conocer al Señor Jesucristo como Salvador, y lo acepta, entonces su corazón es purificado por fe. Ahora, ¿cuál es la fe, hermanos? Usted no es la fe que usted deposita en que va a ser limpiado de su corazón. Es la fe que usted depositó en que Cristo pagó por sus pecados. Cuando usted cree en eso, su corazón también es limpio. Fíjese qué cosa tan hermosa. Usted no había pensado en qué va a pasar con todos los pecados que traigo encima, lo que mi corazón... Pero el Señor sí, y dice, para que seas de mi familia, tienes que ser purificado. Y la única manera de que seas purificado es que cuando tú me aceptas a mi Hijo Jesucristo como Salvador, tu corazón también es purificado. ¡Qué hermoso! ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quiero que usted medite en esto claramente? Muchas veces nosotros, como cristianos, le aseguro que le ha sucedido a usted. Me ha sucedido a mí. Le ha sucedido a la gran mayoría de aquellos que se dicen cristianos. ¿Y qué es? Que llega un momento en que nosotros llegamos a dudar de nuestra salvación. ¿Y sabe cuál es la razón por la que llegamos a dudar por nuestra salvación? Porque llegamos a incurrir nuevamente en pecado. Y a veces nos preguntamos, ¿pero verdaderamente soy salvo? Volví a pecar. ¿Cómo me atreví a pecar? Hermano, efectivamente, porque la palabra nos dice que nuestro corazón ahora es purificado, pero el pecado vive ¿en quién? En mi carne. En mi carne, recuerde, esto es esencial que usted lo sepa. Por tanto, dice la palabra, que ahora quien peca es su carne, ya no es su espíritu como anteriormente. Esto no nos da a nosotros rienda libre para decir, bueno, si es mi carne, pues entonces mi carne que peque lo que quiera. No, yo tengo que demostrar que estoy creciendo en santificación, que cada vez soy mejor. Entonces voy a tratar de evitar el pecar lo más que yo pueda. Pero cuando peque, en lugar de pensar que no soy salvo, debo de tener un sentimiento tremendo de arrepentimiento. Señor, te ofendí grandemente. Perdóname porque te ofendí. Perdóname porque te ofendí. Esto es lo que el apóstol Pedro les está diciendo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora ya no hay diferencia, dice, Dios Padre no hizo diferencia entre judíos y gentiles. A los dos los purificó sus corazones de la misma manera. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjese bien qué cosa tan más tremenda. Lo que el apóstol Pedro les está diciendo es, nosotros no hemos podido cumplir con la ley. Y ahora no solamente eso, ustedes quieren que ahora los gentiles que se están convirtiendo cumplan con la ley, cuando ustedes saben que ni ustedes ni nosotros hemos podido cumplir con la ley. Ahora, ¿qué se refiere cumplir con la ley, hermano? Esto de cumplir con la ley es una situación que muchas personas no la entienden. La ley ya dejó de tener valor en este sentido. ¿Qué es la ley primero? ¿Qué es la ley? Le voy a explicar rápidamente. La ley son los 10 mandamientos. Y quiero que usted también esté consciente que dentro de los 10 mandamientos prácticamente entran todos los aspectos de nuestra vida. Todos. Si usted se pone a analizar alguna pregunta que usted pregunte y diga, esto está dentro de la ley, si hago esto, va a encontrar usted una parte en donde entra eso que usted está preguntando, ¿verdad? Entonces la ley son los 10 mandamientos. Y dice que para que usted, la razón de la ley, fíjese bien, la razón por la que la ley fue dada es para que los
israelitas la cumplieran y pudieran entrar al cielo, tuvieran la salvación. Esa es la intención de la ley. Pero no la podían cumplir. ¿Por qué sabemos que no la podían cumplir? Porque entonces el Señor les dijo, porque no puedes cumplir la ley y continúas pecando, ahora tú tienes que pagar con una oveja por paga de pecados. Por lo menos cada año tienes que subir. Y dice, no la podían cumplir. Entonces dice el apóstol Pedro, la ley nadie la podía cumplir. Y como la ley nadie la podía cumplir, entonces tuvo que venir el Señor Jesucristo, que siendo un humano, bueno, siendo Dios en forma humana, nunca pecó para poder pagar por nosotros. Y esa es la situación. El apóstol Pedro les está haciendo claramente, les está demostrando claramente que la gente no puede cumplir con la ley. Ahora, ya le expliqué qué es la ley. La ley son los 10 mandamientos. ¿Cuál era la intención de la ley? Que hacernos salvos. Pero ahora la ley quedó abolida, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Porque ahora solamente y única y exclusivamente usted puede ser salvo si cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Si usted no cree en el Señor Jesucristo como Salvador, usted no puede ser salvo. Nunca va a ser salvo. Aunque probablemente usted creyera que cumplió con la ley. Probablemente usted creyera que cumplió con la ley. Pero yo le aseguro que la Biblia es correcta y dice que nadie ha podido cumplir con la ley completamente más que el Señor Jesucristo. Entonces, nadie podría entrar al cielo. Ahora, ¿qué sucede entonces? Vino el Señor Jesucristo y dice, la ley ya no tiene valor para que la gente entre al cielo. Entonces, ahora la ley es desechada, porque eso es lo que pasa ahora con muchos hermanos cristianos. Cuando usted le dice, pero es que los 10 mandamientos dicen, hermano, discúlpeme, pero ya no estamos bajo la ley. Y lo quieren a uno corregir inmediatamente, hermanos, es un gran error. Porque la misma palabra nos dice que la ley nos sirve para que usted sepa qué es un pecado. Si no tuviéramos la ley, nosotros no sabríamos qué es pecado y qué no es pecado. Pero sí tenemos la ley. Entonces, a partir del Nuevo Testamento, la ley, más bien voy a hablar de la resurrección de Cristo. A partir de la resurrección de Cristo, la ley solo y exclusivamente nos sirve para saber qué es un pecado, qué es aquello que ofende al Señor. Ya no nos sirve para poder alcanzar salvación, pero nos sirve para saber qué ofende al Señor. Ahora somos salvos por fe, como dice el apóstol Pablo, por fe limpió sus corazones. Ok, ahora dice, ¿por qué nos los quieren hacer llevar esto? Ahora recuerde, ¿qué es yugo, hermano? ¿Usted recuerda qué es un yugo? El yugo es eso que le ponen a los animales para labrar, le ponen uno a un toro y uno al otro toro y los dos jalan parejo y ninguno puede irse para un lado u otro. Él quiere decir, ¿por qué estás atando a los nuevos creyentes? Los estás atando a la ley de esta manera, queriéndolos hacer que se circunciden, ¿verdad? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahí está, hermanos. Somos salvos por fe. Bueno, la salvación se nos fue otorgada por gracia, a través de la fe. La fe que el Espíritu Santo puso en nosotros. ¿Por qué le estoy haciendo Quiero que usted ponga atención. ¿Cómo inicia entonces mi salvación? O yo que le dije a las personas que nos estaban probablemente viendo en el video, que si no era creyente no se fuera, que el Señor tenía un plan para ellos el día de hoy. El Espíritu Santo, no crea que usted es una persona tan inteligente o tan buena que usted decidió buscar al Señor por usted mismo. No es así. De acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo es el que inicia el que usted tenga el interés. Es Él el que inicia el que tenga usted el interés. Una vez que usted demuestra el interés, entonces usted empieza a escuchar la palabra. Y entonces dice que la fe viene por la palabra.
empiece a escuchar la palabra, se queda a escuchar por curiosidad si usted lo quiere, y entonces el Espíritu Santo obra en usted, el que usted tenga el deseo de saber más. Y finalmente hay algo que sí deja el Espíritu Santo en usted, y es la decisión final. La decisión de si usted quiere ser salvo, quiere seguir al Señor Jesucristo, o usted lo rechaza. Y esta es la decisión más importante en toda su vida. Escúcheme bien, amigo, hermano en Cristo, por la eternidad. Por lo tanto, esta decisión, una vez que usted escuchó la palabra del Señor, el Espíritu Santo ya le demostró que tiene interés en usted, que quiere que usted sea salvo. Una vez que usted escucha entonces el Evangelio y que usted quiere saber más, usted solamente va a tener una oportunidad. Y esa oportunidad solamente se le da a usted. No es una oportunidad familiar, no es una oportunidad de pareja, no es una oportunidad con sus hijos, es una oportunidad única. Y este es el único momento en la vida de un ser humano en el que el ser humano debe de ser 100% egoísta. En este momento usted no debe de pensar si su mamá va a entrar al cielo, si su mamá no es de esta religión, si su papá se va a enojar, si sus hermanos. Usted no debe de pensar en absolutamente nadie. Ni su esposa, ni su hijo, ni su esposo, ni su nieto, nadie. Porque le estoy hablando de una decisión que es por la eternidad. Y entiendo que para muchas personas esta es una decisión muy difícil. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir en esa situación. Nuestra vida tomamos decisiones y más adelante en el tiempo podemos a lo mejor cambiarlas, o mejorarlas, o reinvertirlas. Pero esta decisión es por la eternidad. La palabra dice que solamente hay un pecado que es conocido como pecado de muerte. ¿Y sabe cuál es ese pecado? El rechazar al Señor Jesucristo como Salvador. Cuando usted lo rechaza, usted mismo aceptó por su propia decisión que usted decidió ir al infierno. Escúcheme bien, por la eternidad, por su propia decisión. Nadie lo obligó. Usted decidió rechazar la salvación que el Señor Jesucristo le ofrecía, y usted decidió entonces, por consiguiente, ir al infierno. Es lo que el apóstol Pedro les está enseñando. La salvación es por gracia. El Señor nos da algo que nosotros no merecíamos. ¿Cuál es esa gracia, hermanos? Sé que estoy abundando en esto. ¿Cuál es esa gracia que el Señor Jesucristo tuvo para con nosotros? La gracia es que nos da la oportunidad de ser salvos. Escúcheme bien. Le voy a poner un ejemplo. Ejemplo personal, si usted lo quiere ver así. Yo era niño y me porté muy mal, hice muchas cosas indebidas, fui desobediente, y entonces se viene el campamento para ir a la iglesia con los muchachos, se iban de campamento una semana, y yo llego y me presento con mi papá y le digo: papá, ¿me das permiso y me das dinero para irme al campamento de la iglesia? Y mi papá me dice: ¿te lo mereces? ¿Y yo qué contesto, hermanos? No. No me lo merezco porque sé que he sido un mal niño, un mal hijo, no me lo merezco. Y mi papá me dice: como quiera que sea, porque te amo y eres mi hijo, te voy a dar el dinero y el permiso para que vayas. Mi papá me dio algo que yo no merecía. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo sabe que somos pecadores. Y estando muertos en nuestros pecados y delitos, me dio algo que yo no merezco: la oportunidad de ser salvo. Pero tristemente, muchas personas enfrente de esa oportunidad deciden rechazarlo. Y eso es lo más triste que puede suceder. Es que el apóstol Pablo dice: nos lo dio por gracia. Aclara, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles por tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres que busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, aquí entra otro apóstol, ¿verdad? Y dice, Simón, dice, el Señor mismo dio esta oportunidad y no los vamos a pedir que hagan esto. Entonces pareció, versículo 22, están llegando a la conclusión, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, y hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora, quiero que usted haga una pausa en el versículo 28. ¿En qué momento usted leyó junto conmigo que fue el Espíritu Santo quien les dijo que esto tenía que ser de esta manera? No lo leemos, ¿verdad? Sin embargo, entendemos por lo que se presentó que el Espíritu Santo estuvo manipulando, hablando a cada uno de los hermanos que estuvieron exponiendo, a Pedro, a Pablo, a Simón y a Silas. Por lo tanto, los apóstoles, sintiendo, así es como el Espíritu Santo obra en usted. Usted tiene un sentimiento, tiene un pensamiento, y usted lo primero que hace es, le voy a poner un ejemplo. Usted ve a alguien en la calle y de repente dice, ay, como que le tengo que dar un folleto, siento que le tengo que hablar. Y usted, el Espíritu Santo le está hablando a usted. Es el pensamiento, se lo está poniendo el Espíritu Santo. Ahora, depende de usted que escuche al Espíritu Santo o no. La gran mayoría de nosotros, por vergüenza, queremos callar al Espíritu Santo. ¿Qué tal que me rechaza? ¿Qué tal que me dice una leperada? ¿Qué tal que me lo avienta? ¿Qué tal que no me lo recibe? Mejor no. ¿Se da cuenta? Y ignoramos al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo funciona de esa manera, hermanos. No crea que el Espíritu Santo se le va a aparecer en forma de llama y le va a decir, te estoy ordenando que le hables a esa señora del Señor en este momento. Eso no le va a suceder, porque el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo le va a dar la idea y usted tiene que decir, Señor, no sé si eres el Espíritu Santo, creo que es Él, porque ¿quién más me podría llamar a predicarle a esta señora del Señor? Pero lo voy a hacer en tu nombre. Si ella no acepta, entonces me equivoqué. Si ella acepta, alabado sea tu nombre. Yo quiero ser obediente a ti y voy a hacer lo que mi pensamiento me ha hecho. ¿Se da cuenta? Así es como obra el Espíritu Santo en su vida. Entonces,
en el versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros. Ellos dicen, el Espíritu Santo nos puso a todos la misma idea de aceptar que ustedes gentiles no se tienen que circuncidar. Pero hay algunas cosas de las que sí se tenían que guardar. Y si usted va y cuando usted leyó la lista, dice que se obtengan de comer, ¿qué? Lo que era para los ídolos y de ahogado. Son cosas que siguen siendo vigentes. Nosotros no debemos de comer algo que ha ofrecido a un ídolo. Le voy a poner un ejemplo. No sé, en cada país es diferente, pero en la Ciudad de México o en México, en noviembre, sí, parece que es noviembre, se festejan los días de los muertos y ponen una ofrenda. La ofrenda no es para un dios, hermanos, ¿eh? La ofrenda son alimentos y bebidas que al difunto que se le recuerda, según se le ponen para que en la noche venga y se los coma. Eso es ofrecerle a los ídolos. Si usted no lo sabe, eso es ofrecerle a los ídolos. Y al otro día se lo comen, porque no lo van a tirar. Eso es comer del ofrecido a los ídolos. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que eso no está bien. No debemos de comer de eso. Si usted llega a una casa de visita ese día y le ofrecen de comer y no le dicen que eso había sido ofrecido a los ídolos, usted de todos modos debe de orar siempre por los alimentos, pidiéndole al Señor que los bendiga y que sea de bendición a su cuerpo. Y dice que esa oración los limpia, nos dice la palabra. Usted no pregunte. Dice que no preguntes si es ofrecido a los ídolos. Si ellos le dicen, entonces usted sí tiene la obligación de decir, no, muchas gracias. Si no le dicen, usted ya oró y usted se lo come. ¿Ok? Así que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, la sangre, porque en la sangre se encuentra la vida, recuerda usted, y de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis bien, haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermanos, con esto terminamos la predicación del día de hoy. Sin embargo, esta predicación, como usted puede darse cuenta, aunque hablaba de un problema entre judíos y cristianos, envolvió grandemente los puntos de la salvación. Y quiero que usted haya meditado a través de la predicación acerca de su salvación, acerca de su obediencia al Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque en un momento nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Y es necesario que usted entienda que la cena del Señor no es es un premio. La cena del Señor no es un premio. La cena del Señor es para recordar lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario y en el camino a la cruz del Calvario para otorgarnos la salvación. Por lo tanto, si usted está viviendo en pecado abierto o ha cometido algún pecado del cual usted está consciente, sabe que lo cometió, antes de tomar la cena del Señor, usted pida perdón. Vamos a tener un momento para eso. Pero lo que sí quiero dejarle bien claro, esta cena del Señor también se le conoce como comunión. Si usted está en un pecado y usted se siente sucio o sucia y cree que no debería de tomar la cena del Señor porque usted cometió este pecado, usted está equivocado. La cena del Señor precisamente es para restablecer la relación entre nosotros y Dios. Por lo tanto, si usted verdaderamente
ha estimado lo que Cristo ha hecho por usted y usted está dispuesto a dejar el pecado, usted debe arrepentirse y tomar la cena del Señor. La única razón por la que usted no puede tomar la cena del Señor es si usted está en un momento en su vida en el que usted decide no arrepentirse de su pecado porque lo está gozando mucho, porque lo está disfrutando y usted no quiere dejar de hacerlo, por lo tanto no se quiere comprometer con Dios pidiendo perdón por su pecado. Quiero que le quede bien claro, porque algunas personas abiertamente dicen, hermano, es que hoy no me siento de tomar la cena del Señor, como para tomar la cena. No es de sentirse, hermanos. El que sintió y pagó fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, hermano, amigo que nos ves por primera vez, yo te dije que yo tenía un mensaje para ti. Y el mensaje te lo di a través de esta predicación. Y el mensaje, si tú escuchaste, yo dije que el único momento en que un humano debe de ser egoísta es cuando decide si quiere ir al cielo o no. Quiero que sepas que el Espíritu Santo inició en ti el día de hoy esa idea de que tú sepas más acerca de Dios. Por eso te puso a ti la curiosidad de ver este mensaje. Y ahora tú has escuchado cómo el Señor Jesucristo murió para pagar por tus pecados. Y ahora es tu momento en el cual tú decides si quieres aceptarle como Salvador. Y es tu única decisión personal. Yo no te voy a decir que va a ser la única vez que tú vas a tener esta oportunidad. Probablemente el Señor en su gran misericordia te dé otras oportunidades más adelante. Pero también es mi obligación dejarte saber que ha habido personas que han pensado que más adelante se tomarán la salvación y nunca ha habido un momento después de sus vidas. Nunca supieron que la muerte les esperaba en la siguiente hora, en los siguientes 10 minutos. Y la Biblia es clara, tus oportunidades terminan cuando tu cuerpo deja de funcionar. Así es que el Señor te está dando el día de hoy la oportunidad que tú le entregues tu vida y le aceptes como Salvador. En este momento yo voy a tener una oración. En esta oración yo te voy a dar los elementos para que tú, porque tienes que ser tú, con tus propias palabras de tu corazón, el que pidas el perdón por tus pecados. Inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso y cerremos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro. Y hablamos con Dios Todopoderoso y le decimos, Padre Celestial, a través de esta enseñanza que aparentemente solamente era de la circuncisión y de no ponerse de acuerdo, he aprendido grandemente acerca de tu salvación. Padre, te agradezco que hayas iniciado en mí el deseo, la curiosidad de escuchar acerca de ti. Porque ahora sé, Señor, que tu Hijo Jesucristo pagó un gran precio por mis pecados. Su sangre fue derramada completamente, su cuerpo fue destruido, su rostro completamente molido, cuando Él no había cometido absolutamente ningún pecado. Te pido perdón, Señor, por haber pecado contra ti. Y acepto que tu Hijo Jesucristo es mi Señor y Maestro desde este momento. Que Él es el único Dios verdadero, Él es tu Hijo, y que pagó por mí en obediencia a ti. Padre Celestial, te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que me selles con el Espíritu Santo, que me hagas tuyo por la eternidad. No permitas que nunca más me aleje de ti. Te pido esto en el bendito nombre de tu Hijo amado y el ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que tú hagas esta oración y que prontamente tú vengas a ser parte de la familia de Cristo junto con nosotros. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el himno, es la cena del Señor. Y mientras lo cantamos, quiero que usted haga memoria, le pida al Espíritu Santo que le revele si hay pecado en usted que no le ha confesado. Vamos a tener después del canto un momento para pedir perdón por nuestros pecados. Memoria de su amor.
Antes de pasar los elementos, déjeme decirle lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que, hermanos, la Biblia nos comienda que tenemos que autoexaminarnos. Es que vamos a tomar un tiempo en silencio, usted con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, hable con Dios y usted sabe qué pecados el Espíritu Santo ya le ha revelado, los pecados que usted tiene que pedirle perdón. Pídale por nombre y después yo cerraré con una oración. Después el hermano Eliseo nos ayudará con los elementos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti, Señor. Estamos agradecidos por la enseñanza que nos has dado el día de hoy. Y también gracias, Padre, porque a través del Espíritu Santo tú ya nos has revelado aquellas cosas por las cuales hemos pecado. Y también, Señor, siendo obedientes y valientes, hemos pedido, Señor, que nos perdones por haber pecado contra ti. Señor, somos indignos de tu Hijo, pero por Él, Señor, tú nos has hecho aceptables ante ti. Te amamos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por amarnos. Gracias por perdonar nuestros pecados, Padre Celestial. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Hermano Eliseo, ¿nos puede ayudar a pasar los elementos, por favor? ¿Puedes pasar el micrófono al hermano Eliseo, por favor? Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hermano, ¿quiere dar gracias por el pan, por favor? Bendito Padre Celestial, gracias que nos das la oportunidad de recordar lo que hiciste en la cruz por nuestros pecados. Fue algo que no tuviste que hacer, pero lo hiciste por amor a los otros, por salvarlos, a todo aquel que quiera recibir tu regalo de vida eterna. Te pido que recordemos que este es nomás un símbolo de tu cuerpo que fue quebrantado, no es tu carne, pero un símbolo de lo que sufriste ahí en la cruz por nosotros, y que reconozca que cada vez que lo tomemos que fue por amor tuyo que a los otros. En nombre de Dios te lo pedimos, amén. Continúa la palabra diciendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos.
Continúa la palabra en el versículo 25 diciendo: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, yo voy a dar gracias por la copa. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido reconocer que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que a través de su sangre hemos sido limpiados. Gracias, Señor Jesucristo, por ser obediente al Padre y lavar los pecados, Señor, de un pecador injusto como yo. Gracias porque no lo merecíamos, que tú, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, limpio de pecado, más blanco que la nieve, dice la palabra, decidiera venir a morir por un pecador indigno como yo. Gracias, en el bendito nombre, en tu bendito nombre, Jesucristo, doy gracias. Amén. Dice la palabra, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él vendrá, ¿verdad, hermanos? Vamos a cantar, pues, gracias, hermano, puede pasar a su lugar. Vamos a cantar el himno Dios os guarde, la primera estrofa, himno número 631, Dios os guarde. Hermoso canto. Bueno, hermanos, déjenme darle algunos anuncios antes de despedirnos. El primero es que es la cadena de oración. Todos los días, recuerde, a las 7 de la tarde estamos en cadena de oración para que el Señor añada más creyentes aquí y también trabajadores aquí al ministerio. El segundo es que el próximo viernes 6 de junio no va a haber estudio bíblico, hermanos. No nos vaya a buscar en línea. Próximo viernes 6 de junio no habrá estudio bíblico. El tercer anuncio es que el sábado necesitamos gente que se comprometa para venir a repartir folletos. Mi esposa y yo no vamos a poder salir, pero si usted tiene el interés, por favor pónganse en contacto con nosotros para que el sábado a las 10 les digamos qué ruta, en dónde y cómo puede usted recoger los panfletos, o si se quiere llevárselos desde el día de hoy, está bien. Y el último, muy importante, por favor, anótelo en su calendario. A partir de junio 23 y a junio 27 será la escuela bíblica de vacaciones. El horario solamente es 1 hora, de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Necesitamos muchos trabajadores para que vayamos a visitar todo el vecindario. Esta visita va a ser muy especial porque en esta ocasión vamos a tocar las puertas y preguntar si hay pequeños, invitarlos a que vengan a partir del lunes 23 a las 6 de la tarde para que vengan a jugar y vengan a aprender una historia misionera y una historia bíblica. Esa es la idea, es que necesitamos muchas manos, muchos pies dispuestos a querer llevar. Y el 23 al 27 también vamos a necesitar ayuda, sobre todo de nuestros jóvenes, que sean bien activos para que corran con los niños y no los cansen y todo, y Alex es de esas, ¿verdad? Así es que, por favor, póngalo en su calendario. Y el domingo 3 de agosto va a ser nuestro primer aniversario. Es que también anótelo en su
calendario, por favor. Esperemos que el Señor nos permita cumplir ese año sin ningún problema. Es que si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Bendito Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque nos has dado esta enseñanza tan hermosa. Gracias, Señor, porque a través de esto te conocemos más. Gracias por permitirnos ver tu gracia, permitirnos ver cómo el Espíritu Santo obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a Él y a obedecerle, Padre, porque te amamos. Bendícenos en el trabajo, aquellos que vamos a trabajar el día de hoy. Llévanos con bien, Señor, y tráenos con bien. Y seguimos pidiendo, Señor, que tú obres en la salud del pequeño Damián. Bendice a su familia grandemente. Bendice a José Luis, Señor, te pedimos que seas con él, que le des la fortaleza para hacer su trabajo. Y pedimos también, Señor, que prontamente pueda recibir los documentos que necesita, Señor. Gracias por tu gran amor y misericordia. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, pedimos estas cosas. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos.